ustedes muy buenas noches. Antes que nada, permítanme agradecerle al doctor Rieder, a Udeápolis y al ilustre al ilustre Colegio de Abogados de Cañete porque nos permiten el día de hoy estar juntos, ¿no? Y poder compartir esta capacitación. Y sobre todo porque miren, ustedes están haciendo un diplomado bastante completo que les incluye lo que es la parte de la archivística. Y es que el doctor Rieder no me va a dejar mentir, la archivística es algo de que actualmente se ha puesto pues de moda, ¿no? Antes habíamos dejado de lado el tema de la archivística, pero hoy en día se está retomando y es porque justamente el Archivo General de la Nación, aproximadamente desde el año 2017, lo reforzó en el 2019, ha venido trabajando en toda una serie de manuales, de lineamientos, de directivas para mejorar la labor que nosotros cumplimos dentro de las entidades públicas respecto al tema de los archivos. Y es que nosotros muchas veces a los archivos no les tomamos mucha importancia, ¿no? Yo sé que a las entidades no les gusta invertir en archivos, dejan de lado muchos temas relacionados a él porque lo consideran que no es algo, pues, de alguna manera que va a implicar, ¿no? Algo relevante dentro de las gestiones. Sin embargo, debemos de considerar de que el archivo es la base histórica, en este caso, o contiene todos los antecedentes de la entidad, inclusive trámites administrativos, procedimientos, lineamientos, etcétera, porque de alguna forma una entidad si quiere actualizar sus lineamientos, actualizar sus directivas, actualizar sus documentos de gestión, va a tener que recurrir a los anteriores. ¿Y esto dónde se encuentra? Pues en el archivo de nuestra institución. Si de alguna manera nosotros no tenemos una buena estructura o una buena organización en vamos a empezar a fallar. ¿Ok? Es bastante difícil, yo lo sé, ustedes me dirán, sí, pero doctora, usted sabe que cada 4 años cambiamos de gestión, la gestión anterior generalmente manda al archivo toda la documentación, nosotros cuando entramos somos una gestión nueva. Pero este archivo no es que se va a quedar tal cual lo dejó, nosotros podríamos reestructurarlo. Es más, yo les voy a mostrar muy buenas prácticas que se han realizado en algunas instituciones donde vienen mejorando todo lo que corresponde a la parte archivística. El curso que ustedes van a llevar el día de hoy, que está referido a todo lo que tiene que ver, en este caso, con los sistemas institucionales de archivos, es un tema completamente nuevo. Mm. Si ustedes buscan diapositivas, si buscan material, no lo hay. ¿Por qué? Porque de alguna forma, recién el año pasado, en el 2024, el 25 de octubre, si no me falla la memoria, se publicó una resolución jefatural del Archivo General de la Nación donde nos brinda todos los lineamientos, toda una guía justamente para el sistema, en este caso institucional de archivos. ¿Ok? Ojo con algo, ya les voy a explicar un poquito porque eso se trata de un proyecto, pero que estamos a la espera de que posiblemente en estos días o en el siguiente mes ya se apruebe por completo porque ya es una parte pues definitiva que tiene que ver mucho con los archivos institucionales. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar. Mi nombre es Natalia Bamonde, encantada de poder atenderlos. Reciban un cordial saludo desde la heroica ciudad de Tacna. En este caso, yo sé que tengo gente a nivel nacional, seguro que de Lima, de Ica, de Moquegua, de Arequipa, pues sean ustedes muy bienvenidos. ¿Ok? También, Christopher, hablamos también de lo que es el cero papel, ¿no es cierto? El tema de la digitalización. Justamente vamos a tocar una partecita. Hoy me voy a referir yo al tema nuevo, que es el sistema institucional de archivos, pero vamos a tocar una parte de todo, no se preocupen. La idea es que hoy día estamos introduciéndolos a ustedes recién en el tema de la archivística. Yo estoy segura que a lo largo de todo el diplomado ustedes van a ver valoración de documentos, van a ver digitalización, van a ver el tema de la transferencia, el tema de la eliminación de documentos y todos los temas relacionados a los archivos. ¿Ok? El gobierno electrónico, tenemos sus políticas, ¿no? Públicas en este caso. ¿En qué nos hemos basado? En la modernización del Estado, en el gobierno electrónico y muchas otras políticas que de alguna forma vienen implementándose para mejorar el servicio que nosotros brindamos. Se considera que si nosotros tenemos un archivo organizado va a ser mucho más rápido la atención y es más, podríamos ejecutar mucho más fácil la parte que corresponde a la transparencia. Tengan ustedes muy buenas noches. Me saluda también Lupe de Guacho, ¿no? Como les digo, tenemos de todos los lugares. Entonces, permítanme, vamos a empezar. Voy a compartir material. Recuerden que todos los que se han matriculado en el curso tienen acceso total al material, no solamente a las diapositivas, sino un material adicional que se les brinda, que justamente es la normativa relacionada al tema de los archivos. ¿Ok?
En algunos casos no vamos a leer las diapositivas por completo, lo vamos a resumir. La idea es que ustedes esto lo puedan trabajar como una especie de taller, como indicó el doctor Reader. Yo estoy atenta a todas las consultas. Justamente iba a hablar sobre la metodología de trabajo que yo tengo, que es la siguiente. Vamos desarrollando los temas, ¿ok? Y tenemos creo que 4 o 5 bloques. Culminados los bloques, yo siempre hago la pregunta si es que tienen alguna duda, ¿no? Y podrían en este caso participar, pero si no, no se preocupen, con toda confianza, escriban por el chat porque a veces se nos olvidan las preguntas y yo las voy respondiendo. Lo que sí les pido es que muchas veces me dicen, doctora, lo que pasa es que en mi archivo no tenemos, qué sé yo, implementado ningún tipo de orden o de organización, o es más, no funciona el archivo. No hay ningún problema, pueden hacer las consultas, pero tratemos de ser lo más claro posible, porque a veces yo les pregunto y como ya otro compañero contestó, nos perdemos en la respuesta. ¿Ok? Listo, entonces vamos a participar. El chat está abierto, yo cada vez que veo una notificación la abro y voy contestando, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio al curso del día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches para los que recién se conectan. Son las 8:40, tenemos 201 conectados y he visto que hay bastante interacción en este caso por el chat, así que creo que va a ser una bonita clase. Muchísimas gracias a todos los que me están saludando y sí, pues tenemos gente de Lima, de Lambayeque, de Huacho y de todos Chancay también, ¿no? Y de todas partes del Perú. Entonces, vamos a empezar. Solo, doctor Rieder, ¿me confirma si se puede ver la pantalla? Sí, sí se puede visualizar. No levantemos las manitos porque recuerden que no está permitido el tema de los audios hasta el finalizar de la clase, que dejamos una ventanita abierta para poder intervenir de manera oral. ¿Ok? Perfecto, entonces empezamos. El curso se llama Especializado en Gestión de Archivos, ¿no? Como ustedes lo saben de su diplomado, el tema que nos va a tocar el día de hoy es la administración de archivos en las entidades públicas. Es un poquito de la parte introductoria y sobre la nueva resolución que se ha aprobado recientemente, donde habla sobre sobre el sistema en este caso, institucional de archivos. ¿Cuál es el logro de aprendizaje? ¿Qué es lo que Udeápolis busca que ustedes el día de hoy logren? Pues el curso proporciona conocimientos y herramientas necesarias para poder gestionar de manera eficiente los archivos y los documentos en el sector público. Asimismo, vamos a conocer los alcances de la guía de implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema institucional de archivos en las entidades públicas, ¿ok? Vamos a dar algunos ejemplitos por ahí, tal vez para poder mejorar. En relación a lo que su compañero me hablaba, el tema del gobierno digital, el tema del cero papel. Martín Paz, en este caso, bueno, Paz Martín Pozuelo, nos señala lo siguiente. La aparición de los documentos y entornos electrónicos ha obligado a la archivística a repensar y replantear todos sus principios, conceptos y metodologías. Ojo con algo, yo no les estoy diciendo que una vez que digitalicemos vamos a quemar toda la información, no, en eso no consiste, ¿ok? Lo que el Archivo General de la Nación ha ido buscando con las nuevas directivas, con los nuevos lineamientos, es que de alguna forma pensemos en siempre tener un soporte. Miren, nuestro país es un país que tiene demasiados factores climatológicos o desastres climatológicos, o en este caso tiene diferentes climas y también, bueno, ¿no? De la mano van pues los temblores, los terremotos, donde yo vivo constantemente los ventarrones, huaicos, lluvias. Entonces, en espacios donde posiblemente se tengan los archivos, vamos a ser sinceros, ¿existe un mantenimiento constante? Pues no. Entonces, constantemente nosotros estamos exponiendo toda la parte que corresponde a nuestros antecedentes de procedimientos o de trámites, pues a este tipo de desastres, ¿no? Una lluvia, un huaico, un incendio, ¿no? Que puede producir que definitivamente esta información desaparezca. Entonces, justamente el Archivo General de la Nación dice, oye, mira, tenemos en este caso instrumentos ya modernos que nos permiten digitalizar documentación, que nos permiten archivar también, pero de manera digital documentación. Entonces, ¿por qué no empezamos a utilizarla? ¿No? Y podríamos así hacer que esta tenga mucho más duración. Igual hablamos de una clasificación, hablamos de los famosos metadatos, hablamos de toda una serie, en este caso de herramientas que nos van a permitir a nosotros tener nuestra documentación archivada de manera correcta.
Justamente lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en todas las directivas y lineamientos que emite el Archivo General de la Nación, dice que el titular de la entidad es quien se va a encargar de brindar todos los recursos necesarios, como son recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros o recursos intangibles. ¿Para qué? Para poder cumplir con toda la normativa que se emite respecto al tema de los archivos. Como yo les mencionaba, desde el año 2017, el 2019, hemos visto ya un cambio en el Archivo General de la Nación, donde se emiten pues muchas directivas de obligatorio cumplimiento para las entidades. Por eso es que tal vez yo siento que la archivística se ha puesto de moda, porque estamos obligando a que las entidades le tomen de alguna forma importancia a sus archivos. Bueno, base legal tenemos bastante. Esta es una base legal que se les estoy dejando solamente para que ustedes puedan revisarla, ¿ok? El día de hoy nos vamos a basar principalmente en el tema de lo que corresponde a políticas públicas para modernizar el sistema de archivos oficiales y bueno, la resolución jefatura 289/2024 que se publicó el 25 de octubre del año pasado, ¿ok? Justamente la misma adjunta un proyecto de guía para la implementación de funcionamiento y desarrollo del sistema institucional de archivos. Doctora, ¿y antes de esto había alguna norma? En realidad, la única norma que se utilizaba como referencia era la que se refiere al Sistema Nacional de Archivos, ¿ok? Y una que otra directiva, pero que se hablaba en forma general. En cambio, este lineamiento es mucho más específico, ¿ok? Nos indica incluso cómo es que tiene que estar conformado el comité de evaluadores de documentos, cuáles van a ser las principales funciones de un archivo central, de una OAD, ¿no? Una OAA, perdón, que es un órgano de administración de archivos, que nosotros recién lo estamos empezando a conocer. Por eso les decía que el día de hoy es una pequeña introducción a todo el mundo de los archivos, pero definitivamente pues hay una infinidad de normas y de reglas que tenemos que conocer también y que estoy segura que están incluidas en su diplomado. La organización de un archivo responde a una doble necesidad. Por un lado, proporcionar una estructura lógica al fondo documental de modo que refleje las actividades que desarrolla la entidad. Y por otro lado, facilitar la localización de documentos. Resulta importante hacer posible la rápida localización de los documentos. Cada expediente o documento debe tener asignada una ubicación y otra, de forma que su búsqueda sea ágil y rápida. Miren, nosotros el tema de la organización lo necesitamos en todos los sentidos, en el tema laboral, en el tema personal, en el tema familiar. Si nosotros no nos organizamos, definitivamente pues nuestra vida sería un caos, ¿no? Yo creo que la mayoría de aquí, de los que estamos presentes en la clase, tal vez maneja una agenda, porque a veces nuestra memoria es frágil, entonces me permite organizarme de una mejor manera, ¿no? Yo ya sé qué reuniones tengo, qué capacitaciones tengo, entonces puedo programarme. Pero si esto no existe, entonces yo voy a tomar más tiempo en tomar una decisión. Lo mismo ocurre con los archivos. Si yo tengo mi documentación ya separada, ya de alguna manera tengo una estructura. Muchos de ustedes trabajan con archivadores y yo estoy segura de que ustedes tienen en sus archivadores documentos emitidos y documentos recibidos. Dentro de estos documentos emitidos y recibidos, les apuesto que tienen qué sé yo, dentro de los recibidos tendrán pues los oficios, las cartas, solicitudes, tal vez resoluciones o actos resolutivos, y los tienen ordenados de manera también cronológica, ¿no? Entonces, si yo voy y necesito una resolución de enero del año pasado, el 2024, me voy a ir a esa sección y no me va a tomar más tiempo. Pero imagínense que ustedes tienen todos los documentos juntos, hablo de resoluciones, solicitudes, cartas, oficios, y en forma desordenada dentro de un archivador. Tienen 5 archivadores. Simplemente como va llegando, yo lo voy metiendo ahí. Y yo les pido que me busquen un documento de enero del año pasado. ¿Se imaginan el tiempo que esto les va a tomar? Eso es lo que se busca con los archivos. Que nosotros nos acostumbremos a poder organizar documentación. Miren, si a ustedes les mandan a buscar la copia de un documento en un archivo así como estos, que son ejemplos reales de archivos en nuestro país, yo les aseguro que en primer lugar, solamente de entrar a esa habitación, ustedes dijeron, no hay nada, no encontré nada, ¿no es cierto? Vemos desorden, esto va a generar una demora en encontrar el documento, suciedad, enfermedades, problemas, porque aquí debe haber ácaros, debe haber tal vez polillas, debe haber, qué sé yo, arañitas, ¿no? Entonces, de alguna manera me pueden causar, en este caso, una picadura o algo, ¿no? Entonces, definitivamente así no vamos a poder trabajar.
Yo uso como referencia siempre este ejemplo, y es de mayo del año 2022, pero porque particularmente fue una noticia que me llamó mucho la atención. La Municipalidad Estatal de Barranco, en el año 2019, se propuso ordenar los archivos que desde hace muchos años permanecían desatendidos, afectando a los vecinos que solicitaban documentación para sus trámites, ya que la búsqueda tomaba mucho más tiempo. Definitivamente, en un archivo así, imagínense poder encontrar un documento, ¿no? Entonces, cuando ellos se ven en la necesidad de mejorar esto, actualmente la búsqueda del patrimonio documental es más eficiente gracias a la organización realizada por el Archivo Central. ¿Cómo se está trabajando? Contamos con consultas topográficas y sistematizadas, preservamos los documentos en óptimas condiciones y los custodiamos de manera eficiente, enviamos los de valor permanente al Archivo Central, al almacenamiento digital, imagínense, ¿no? Dice, hoy Barranco vive mejor, retroceder no es una opción, lo bueno debe continuar. Y bueno, ahí les adjunto el link para que ustedes puedan revisar esta noticia y vean que es real. Entonces, si de alguna manera nosotros implementamos de algunas medidas, proyectos tal vez, o actividades de mejoramiento en este caso, para poder ordenar nuestros archivos, nos va a facilitar pues mucho la vida, ¿no? Yo los invito a que tal vez, si ustedes quieren como referencia, el gobierno regional del Callao, ya es un ejemplo nada más, yo me he tomado la molestia de revisar, tiene toda una serie de directivas y de lineamientos adicionales a los que emite el Archivo General de la Nación, que hablan sobre el tema del archivo. Y de verdad, sus manuales están siendo, para mí, eso lo ha hecho alguien que sí ha trabajado en archivos, en serio, porque conoce todo. Entonces, eso les ha permitido que ellos mejoren el tema de sus archivos, ¿no? Ahora me dice Lupe, si no se ordena cronológico codificado en los registros de los archivos, cuando hay una auditoría no encontramos los documentos. De hecho, ¿no? No solamente les facilitamos la vida a los de afuera, sino también a nosotros, de manera interna, ¿no? Se guardan los archivos por tipo de documento, por serie documental. Ahorita vamos a responder a tus preguntas, Raúl. Todavía no nos adelantemos, ¿ok? Alfredo del Callao. Alfredo, revisa el gobierno regional del Callao. Yo he visto que tiene muy buenos lineamientos respecto y directivas respecto al tema de la archivística. De verdad que eso sí es para felicitar. Bien, vamos a continuar. ¿Qué se busca con la organización de un archivo? Se debe buscar soluciones con la ayuda de la valoración documental. El crecimiento de la masa documental unida al escaso o nulo valor de muchos documentos una vez utilizados, la carencia de espacios o uso de espacios inadecuados y el acceso a los documentos. Ahora, tengamos en consideración algo. Cada año vamos a tener más documentación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a generar esto? Que en algunos momentos el archivo pueda colapsar porque necesite más espacio. Por más que yo apile cajas, en algún momento el espacio se va a agotar. ¿Ok? Por eso justamente sí es necesario empezar a organizar documentación. Génesis me pregunta cómo ayudaría esto a los que trabajamos como contadores. A mejorar el control interno, le dice Alfredo, pero además porque ustedes también necesitan de base de antecedentes para búsqueda de documentación. Bueno, no soy contadora, pero entiendo yo que igual existen los libros, bueno, aunque ahora sabemos que también son digitales, pero existe siempre antecedentes necesarios, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la liquidación de una obra, se requieren todos los documentos, ¿no? que se han llevado a cabo durante toda la ejecución. ¿Y por qué? Porque cuando salga la liquidación financiera, ¿no? Y tengamos que verificar, pues ahí tenemos esto como un soporte, ¿ok? Tener los documentos de manera ordenada por años y números te hace más fácil la vida. En todo sentido, definitivamente. Y a su compañero que justo me hizo la pregunta y me dijo, ¿cómo es que tengo que archivarlos? ¿Por qué le decía de que me espere un ratito? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de archivos. El archivo periférico, el archivo central, el archivo regional, el archivo general de la nación. Imagínense, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una función diferente y es más, la organización también se va a manejar de manera distinta. Justamente relacionado a esta guía que yo les había mencionado, miren, esta es una publicación del Facebook del Archivo General de la Nación que yo les invito a que se unan porque este es una página, una red social bastante interesante. En primer lugar, porque nos tiene al día, ¿no? De todas las normas que se van emitiendo, sobre todo los que estamos aquí en el mundo del archivístico o tal vez de la gestión pública, porque en realidad este curso no solamente es para los que trabajan en archivos. Yo no trabajo en archivos actualmente, he trabajado, pero de todas maneras siempre es bueno. ¿Por qué? Porque desde el área donde estoy también manejo un archivo, ¿no? Entonces siempre es bueno conocer.
Justamente la publicación del Archivo General de la Nación se realizó el 1 de noviembre. La publicación de la norma fue el 25 de octubre, o sea, días después. Pero ahí ya se dispone la prepublicación del proyecto denominado Guía para la Implementación, Funcionamiento y Desarrollo del Sistema Institucional de Archivos. Ahora, ¿cuál es una de las políticas interesantes que maneja este nuevo Archivo General de la Nación? En realidad, ¿saben qué me gusta? Que todo lo somete a un criterio de poder recibir información por parte de las personas, de los trabajadores, de los servidores y de las entidades. Ellos consideran que es una buena práctica esta. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que los que están en esa área para saber cuáles son las necesidades, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, se dio un plazo de 15 días hábiles para poder, perdón, 15 días calendario para poder, para que la gente haga llegar sus alcances, ¿no? Y este plazo ya se venció, por eso yo les decía, yo considero que lo más seguro es que en el mes de febrero ya se esté aprobando oficialmente esta guía, pero no va a generar mayor cambio, ¿ok? Porque justamente ya cuenta con las aprobaciones de todas las áreas dentro del Archivo General de la Nación. Entonces solamente estamos a la espera, así que la charla de hoy les va a servir de mucho. ¿Ok? A ver, Macarena me dice qué pasará con los documentos físicos que están archivados. Nada, Macarena. De ninguna manera el Archivo General de la Nación ni ninguna normativa señala el tema de que tú una vez que digitalices elimines. Eso no va a quedar. Lo que el Archivo General de la Nación quiere buscar, como les decía, es un soporte. ¿Ok? La manera más eficiente de organizar documentación, como les decía, ¿no? De acuerdo a todo, a que cada uno de nuestros archivos cumpla con las funciones que se les vienen encomendando y que ahorita les vamos a conocer. ¿Ok? Bien. También para tener una base de datos, Tatiana. Bien, vamos con la primera parte que justamente vamos a tocar, que es el sistema institucional de archivos. El sistema institucional de archivos en el Archivo General de la Nación es un sistema funcional que planifica, dirige, monitorea la implementación, la adecuación y el cumplimiento del marco normativo en la gestión documental, por la que el software para el sistema institucional de archivos del Archivo General de la Nación va a contribuir a la semi-automatización y automatización de actividades o tareas relacionadas al cumplimiento de las disposiciones. En realidad lo que se quiere es ya tener una base de datos sobre la información con la que cuentan las entidades. El sistema institucional de archivos garantiza la aplicación de la función archivística que se materializa a través del desarrollo de los procesos y procedimientos archivísticos desde la planificación de la producción hasta su acceso y servicio de los documentos de archivo que permiten transparentar la gestión pública en beneficio de sus usuarios y ciudadanos. ¿Ok? Nosotros, como parte de la gestión pública, tenemos la principal función que es ¿cuál? Brindar un servicio de calidad para nuestra población. Pero, doctora, ¿y qué tienen que ver los archivos? Yo como ciudadano puedo en cualquier momento solicitar información. Si mi entidad lleva una buena organización, la entrega de la documentación va a ser rápida y eficaz, ¿no es cierto? Pero si no, imagínense, entramos en el problema de que, uy, ¿no? No tenemos la información. Existe un tiempo límite en que los documentos que ya fueron digitalmente eliminados sean eliminados físicamente. Sí se habla de eliminación de documentos, Génesis, ¿ok? Tenemos también directivas en este caso que hablan justamente sobre la valoración documental, que es como priorizar información que netamente se va a mantener en este caso y también se habla de eliminación de información que no se va a mantener porque en realidad ya es información irrelevante y lógicamente tiene plazos, ¿no? Por ejemplo, miren, hace como que 2 años se publicó que antes en los archivos que tú tenías de gestión, en los archivos periféricos que tú manejabas dentro de cada área, la información respecto a proyectos de inversión, tú la podrías enviar apenas terminara la gestión. Sin embargo, esto ha ido cambiando, porque hoy en día cuando hablamos de procesos en contrataciones, los vicios ocultos que se pueden, en este caso, denunciar ante una mala ejecución, pues estamos hablando de que no puedes mandar al archivo información de por lo menos o de 10 años de antigüedad, porque es información que todavía se mantiene vigente, ¿no? Así como trámites administrativos que están abiertos, que van a tener que continuar. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Justamente la ley, en este caso 25323, que es la ley que habla del Sistema Nacional de Archivos, señala que nosotros tenemos archivos públicos, archivos regionales y también tenemos al Archivo General de la Nación. Todo esto se encuentra enmarcado en el sistema funcional de la administración pública. Esto está señalado en el artículo, mejor dicho, en el Decreto Supremo 97/2022.
Y es aquí donde dice que justamente este sistema institucional de archivos se encuentra vinculado a los archivos que pertenecen a una entidad pública de acuerdo a su complejidad de organizacional, integrando el Sistema Nacional de Archivos, los cuales son dependientes técnica y normativamente del Archivo General de la Nación o de los archivos regionales con ámbitos de su competencia. Entonces, de alguna manera, ya vamos a empezar a enlazar todo esto con el sistema institucional de archivos. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Establecer acciones, actividades y coordinaciones para la implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema en las entidades públicas a fin de aplicar la normativa archivística vigente, ¿no? A través de una correcta gestión archivística y una función que permitan garantizar la administración correcta de estos archivos. Su alcance. Esta guía va a ser de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas que están dentro de la categoría de archivos públicos, que integran el Sistema Nacional de Archivos, ¿ok? Estando compuestas por órganos, unidades orgánicas, unidades funcionales y otras de acuerdo a la complejidad organizacional, así como los funcionarios públicos colaboradores en este caso, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Creo que se me desconectó la cámara. A ver un ratito. A ver si. ¿Por qué hablamos de unidades funcionales? Porque muchas instituciones, muchas entidades públicas, por ejemplo, no solamente tienen una sede, tienen dos, tres, cuatro, entonces también manejan otros tipos de archivos. Ahora, también dependiendo del tipo de entidad, ¿no? Los gobiernos regionales no manejan las mismas áreas que un gobierno local, que un ministerio público, perdón, que un ministerio. Entonces, de alguna forma, van a manejar diferentes tipos de archivos también y de unidades orgánicas. Ahora justamente ya nos vamos a introducir a lo que tiene que ver con los componentes, roles, recursos y articulación de este sistema institucional de archivos. ¿Y a qué se refiere? Este sistema, dentro de la misma guía, se establece que va a tener etapas, ¿ok? Etapas que nosotros justamente vamos a ver a continuación. Cuatro, ¿ok? Empezamos con la etapa exploratoria, que es como que voy a empezar a ver o a formar qué es lo que yo necesito para poder implementar el sistema. La etapa de la implementación, que es donde yo voy a hacer como una especie de listado de qué es lo que necesito, qué es lo que tengo y qué es lo que voy a necesitar. La etapa de funcionamiento, que es ya la etapa en que ya, ok, ya lo logré, voy a empezar a funcionar, y la etapa del desarrollo, que justamente también nos va a permitir durante la etapa del funcionamiento establecer o hacer un diagnóstico de cómo es que se encuentra mi archivo en ese momento y cómo es que yo lo voy a mejorar o voy a cumplir con lo que la normativa señala. ¿Ok? Héctor. No es que una vez que yo digitalice en papel, elimino la documentación. Perdón, no es que una vez que yo digitalice, elimina la documentación. En ninguna parte de ustedes en este caso de la norma del Archivo General les va a indicar eso. Digitaliza y elimina automáticamente. No. Si bien es cierto, hay directivas y lineamientos que hablan sobre el tema de la eliminación de documentos, no es que funcione de manera tan fácil. Se tiene que formar una comisión, esta comisión tiene que evaluar la relevancia de la documentación y bueno, si no hay, pues se procede a su eliminación. Pero si no, de todas maneras se puede mantener esta. Miren, en el caso de documentación, por ejemplo, de historia, ¿no? Es imposible que así hayan pasado 1000 años, van a querer eliminarla. Por eso les decía, es depende de la relevancia, del alcance, de la importancia que tenga esta documentación. ¿Ok? Vamos con la primera etapa, que es la etapa exploratoria. Esta consiste en la revisión de la normativa archivística vigente y el entendimiento de las entidades de contar con el conocimiento y preparación para poder implementar este archivo. En esta etapa, miren, aquí va a haber un punto muy importante. Toda la exposición van a escuchar hablar del personal funcionario a cargo del Archivo Central de la entidad pública, porque lógicamente él es el que va a tener que cumplir con muchas responsabilidades dentro de esta etapa, dentro de cada una de las etapas del proceso de implementación del sistema. ¿Ok? Entonces, sí o sí, si es que aquí hay un funcionario a cargo del archivo central, me va a encantar que participe y que me ayude en muchas cosas. ¿Ok? Aquí vamos a ver nosotros que lo primero que se van a hacer son dos análisis. ¿Qué es un análisis en primer lugar? Un análisis es poder revisar la información, verificarla y poder llegar a una conclusión al respecto, ¿no es cierto? Por ejemplo,
En este caso, el análisis de la normativa archivística me señala que tenemos la función de revisar las normas marco del Archivo General de la Nación, revisar normativa archivística emitida por el Archivo General de la Nación y revisar las normas conexas en materia archivística. Y también tenemos un análisis de la entidad, porque ya estamos hablando de un macro, ahora vamos a hablar de un micro. Revisar las normas de creación de la entidad, revisar los documentos de gestión organizacional, así como estructura organizacional, organigramas y actualizaciones, y revisar los documentos de gestión archivística y los documentos archivísticos implementados. ¿Por qué? Porque esta información me va a servir a mí para saber cuál es el estado en el que se encuentra mi archivo y qué es lo que yo tengo que implementar de acuerdo a las áreas con las que cuento. Disculpen, un poquito de agüita siempre es bueno. Ahora, también señala esa norma que justamente del resultado de esta revisión vamos a tener que considerar dos aspectos importantes. El aspecto o el entorno tradicional, ¿ok? Y el entorno digital. ¿A qué nos referimos? En el entorno tradicional, bueno, si nosotros hemos revisado justamente la norma que habla de del Sistema Nacional, en este caso de archivos, tenemos de que nosotros vamos a tener diferentes tipos de archivos, ¿no es cierto? Y es más, tenemos archivos A, B y C, ¿ok? Pero vamos a plasmarnos en este ejemplo donde nos habla de que nosotros vamos a tener me olvido de hacer, nosotros vamos a tener información o documentos de archivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es mi archivo el que yo estoy manejando actualmente, ¿ok? La documentación que me llega. Cuando esto pasa, nosotros vamos a tener un archivo de gestión, que es el archivo que se está desarrollando, como les decía, el documentos recibidos, el documentos emitidos, ¿no es cierto? Esta información debe estar en mi acervo de 1 a 2 años aproximadamente, ¿ok? Aquí abajito les estamos poniendo los plazos, voy a cambiar de cursor para poder continuar. Y luego este archivo de gestión, o sea, esta documentación que se encuentra en este archivo de gestión, pasa a un archivo periférico, que es un archivo que ya puede tener el área. Vamos a hablar de un ejemplo, en el caso de un gobierno regional, ¿ok? Vamos a hacer de cuenta que yo soy la gerencia de infraestructura. La gerencia de infraestructura le ha llegado un trámite, que es este documento. En ese trámite me están solicitando algo, ¿ok? Qué sé yo, que tal vez, que no sé, que se ejecute un proyecto de inversión, hagamos de cuenta. Yo sé que este documento va a pasar por diferentes áreas, va a tener diferentes opiniones y al final, pues ya, el área de, qué sé yo, de estudios dice de que no se va a poder ejecutar ese proyecto porque no se encuentra en la programación multianual. Entonces, yo ese documento lo tengo que archivar. Bueno, sí, le voy a dar, en este caso, la respuesta a la persona, ¿no? Indicándole, porque siempre es bueno responder a lo que nos pregunta, pero la información se va a quedar, en este caso, se va a quedar en este archivo. Y pasado un tiempo, como ya no se va a dar ningún tipo de trámite, pues pasado unos 2 años, puede pasar al archivo periférico de esta gerencia, ¿no? Y se va a mantener ahí por el periodo de 3 a 9 años y así luego no tiene ningún tipo de movimiento, es decir, ya murió, va a pasar ya a su descanso eterno, que podría ser en este caso el archivo central, aunque no todos los documentos que pasan al archivo central son para que mueran, algunos se reactivan. Y ahorita les voy a explicar un ejemplo, ¿no? Entonces, este es más o menos el ciclo que va a tener. Hablemos de un proyecto de inversión. Cuando lo aprueban, llegaron todos los documentos al archivo de gestión, luego se aprobó mediante un acto resolutivo, este acto resolutivo acompañado del expediente, yo lo mando a mi archivo periférico, pero en cualquier momento lo voy a poder retirar tal vez para una ejecución de ese proyecto, ¿no? Entonces, hay documentación que aunque parezca que ha culminado, no es así, continúa todavía vigente. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en el archivo periférico? Un periodo de 3 a 9 años. Y luego recién pasaría a un archivo central, donde podrías tenerlo de 10 a 30 años ¿ok? Ahora, estos son los plazos de custodia que depende de la serie documental y también de la importancia, la relevancia o de qué se trata el documento. Miren, estamos hablando que aproximadamente alguna documentación podría estar hasta 30 años, no solamente 10, como ustedes lo señalaban algunos, o también yo lo he mencionado. ¿Por qué? Porque es dependiendo el tipo de documento, ¿ok? Hay documentación que va a permanecer ahí y pues en este caso va a ir pasando, ¿no? Va a ir pasando por las áreas y todavía va a tener continuidad o va a tener, en este caso, movimiento, ¿ok? Bien.
Si nosotros hablamos justamente de este entorno tradicional, que es uno de los criterios que tenemos que cuidar, se debe tener en cuenta que la gestión archivística en un entorno tradicional, ¿ok? Eh, Se ocupa de la planificación y programación de actividades de coordinación, formulación y aprobación de los documentos de la gestión archivística y la toma de decisiones para administrar los archivos. La gestión archivística es conocida también como la gestión de archivos. Esto, esto que yo les he explicado es en un tipo de archivo B. Existen diferentes tipos de archivos. En este caso, bueno, yo no le he considerado la diapositiva de los tipos de archivos, porque en realidad nos tenemos que enfocar en el sistema institucional, pero estoy segura que más adelante tal vez lo van a poder observar. Ahora, un punto importante dentro de este modelo B es que el artículo 4 de la ley 19414 señala que los documentos y expedientes con más de 30 años de antigüedad existentes en los archivos de las reparticiones y organismos del sector nacional serán transferidos al Archivo General de la Nación o a los archivos departamentales, que también son conocidos como los regionales, ¿no? Precisando que el artículo 15 de la Ley 25323 crea el Sistema Nacional de Archivos al Archivo General de la Nación, le concierne que supervisar, asesorar y coordinar con los archivos históricos públicos, por lo que la entidad pública puede implementar su propio archivo histórico. Además de eso, tenemos a los archivos regionales. Por eso les decía, el ciclo de vida que va a tener un documento no siempre va a ser de la misma forma, es dependiendo la relevancia, la importancia, ¿ok? El tipo de documento que en este caso nosotros vamos a atender. Ah, ya, pero y profesor, doctores, si estamos hablando, por ejemplo, de una convocatoria y los CVs los tienen ahí guardados y no los eliminan, bueno, en este caso, como ustedes saben, eso sí se puede eliminar, ¿no? Pero previa autorización, no es que tampoco yo diga, ay, eso no me sirve y lo rompo y lo boto, ¿no? Así no es como funciona, ¿no? Todo tiene que hacerse siempre con el debido respeto hacia la documentación. Toda documentación que entra que ingresa a una entidad es del Estado. Nosotros no podemos tomar decisiones, ¿ok? Por más que seamos servidores, funcionarios, no podemos destruir información. Simplemente cumplimos con darle el trámite que corresponda, ¿ok? Cruzcaya me dice que quiere la diferencia entre un archivo de gestión y periférico. Cruzcaya, no te preocupes porque justamente nuestro antepenúltimo bloque habla sobre los niveles de archivos y ahí les voy a explicar cada uno de los archivos en qué consiste. No te preocupes, ¿ok? No nos adelantemos. Yo sé que el tema es interesante y a veces queremos saber más, pero tenemos que ir por partes. Si no, luego no lo entendemos. Y bueno, tenemos el otro criterio que es el entorno digital. Se debe de acotar que la gestión archivística digital se ocupa de contar con regulación, equipamiento, tecnologías, entre otros aspectos, que permitan que la función archivística, a través de sus procesos y procedimientos, que sean digitalizados o se trabaje con sistemas o software interoperables y automatizados de producción documental, que en primera instancia son denominados sistema de gestión documental, sistema de gestión de documentos electrónicos u otros similares a la oficina de gestión documental o atención al ciudadano quien haga sus veces. Punto importante que yo sé que no está relacionado al tema, pero es bastante interesante. El Estado hoy en día ofrece, en este caso, espacios en la nube para que las entidades puedan empezar ya a digitalizar información. Lógicamente, eso se tiene que hacer en base a alineamientos, como por ejemplo tenemos la norma 30, la norma técnica número 30, ¿no? Que habla sobre el tema de la archivística, de la correcta digitalización, incluso habla del tema de cómo es que tú debes de digitalizar, porque no creas que es, "Ah, ya agarro mi escáner y empiezo a digitalizar". No, no funciona así esa digitalización. Es todo un trámite el que se tiene que seguir para poder digitalizar documentación de entidades públicas, ¿ok? Entonces, dentro del otro cuadro, miren, tenemos nosotros, en este caso, la archivística digital, que también la vamos a trabajar en fases. Por ejemplo, tenemos la fase uno, que corresponde a la producción o creación de documentos en archivo digital, que es lo que le decía. Es uno de los primeros pasos para iniciar. Ahí tenemos el tema de la digitalización, de la indexación de documentos, que sí, pues es el escaneo, pero el escaneo de manera correcta de la información y también su clasificación. Hace rato yo les mencioné el tema de metadatos, ¿no? Y ustedes me dirán, sí, pero nos está hablando de cosas muy técnicas. Y es que en realidad no es así. El tema de la archivística es bastante sencillo, ¿no? Hay temas, sí.
de alguna manera un poco complicados y que si hay un ingeniero de sistemas, yo sé que lo entiende a la perfección, pero están hablando con una abogada y me ha tomado tiempo poder entenderlos. Los metadatos es la clasificación que se les da a las diferentes series documentales que existen dentro de los archivos, ¿ok? Es la clasificación sobre la clasificación. Pero entonces nosotros tenemos la primera fase que es en la cual yo voy a empezar a trabajar para poder, en este caso, digitalizar mi documentación. Y tenemos la siguiente fase que es la administración. No es que yo voy a archivar todo, lo voy a mandar a una carpeta y esa carpeta me compraré una memoria y la memoria las ingresaré, no. Sino que nosotros hablamos de información que se pueda tener al alcance y de fácil acceso, como por ejemplo la nube, ¿no? Por eso les decía que entre haciendo un guión aparte, hoy en día el Estado ofrece espacios, ¿no? Estas plataformas en la nube para poder subir información. Claro que no son muy grandes, pero al menos para entidades pequeñas les sirve mucho. Así que díganles a sus jefes de OTI o de tecnologías de la información que empiecen a revisar porque esto es bastante interesante, ¿no? Claro, la clasificación de series documentales, Mari también lo sabe, ¿no? El tema de los metadatos, Raúl me dice el metadato es el dato del dato. Es la clasificación de la clasificación, Raúl, ¿verdad? Sí. Entonces aquí vamos a poder observar que la documentación que nosotros vamos a tener en formatos similares, la vamos a tener aproximadamente por 2 años y cuando ya las pasemos a un sistema mucho más de un repositorio archivístico digital, vamos a tenerla entre 8 a 10 años, depende de la serie documental y la capacidad de almacenamiento. Entonces la fusión archivística digital tiene que ver mucho con los procesos y los procedimientos de los archivos digitales. Luego que nosotros ya tenemos esta primera fase, que ¿cuál era? Era la fase exploratoria, ¿no? Que es en la fase en la cual yo estoy iniciando, estoy viendo qué es lo que tengo yo para poder ya iniciar con este sistema institucional de archivos. Y ahora pasamos a la segunda fase, que es la fase de implementación. Aquí se van a dar dos partes, la identificación y la sensibilización. En realidad, esta etapa consiste en que vamos a poner en marcha acciones y coordinaciones para la implementación del sistema institucional de archivos que permitan más adelante el inicio o la continuación de sus operaciones. En esta etapa, el personal o funcionario a cargo del archivo central de la entidad pública debe realizar lo siguiente: identificarlo y, bueno, hacer la sensibilización correspondiente. Permítanme medio segundo, voy a solo conectar mi laptop, se me está apagando un rato, por favor. Medio segundito, medio segundo. Ya está, listo, disculpen. El archivo central de la entidad, en este caso nosotros vamos a ir con la primera fase que es la identificación. El archivo central de la entidad pública, en este caso, tiene también una labor. ¿Cuál va a ser la labor dentro de este proceso? La labor que va a cumplir dentro de este proceso, justamente el encargado del archivo central, va a ser la de uno, poder identificar el órgano de administración de archivos en el documento de su gestión organizacional de su entidad. Es decir, yo voy a tener que empezar a revisar mis documentos de gestión, mi ROS, mi MAPRO, todos los que estén involucrados. De ser una entidad de mayor complejidad que cuente con archivos desconcentrados, debe identificar los órganos de administración de archivos desconcentrados también para poder materializar la integración. Es decir, yo ya pasé en la fase de implementación, de exploratoria. Ahora ya estoy en la parte, en este caso, ¿no? En la etapa, en la segunda etapa, ¿no? Que es la etapa de implementación. Y yo como OA, o bueno, como archivo central, perdón, lo que voy a hacer es revisar qué dicen mis documentos de gestión respecto a los archivos. Es bastante difícil que una entidad no los haya considerado porque es un área importante, solo que podría ser que se encuentre dentro de otra área. Y ahorita también les voy a dar el ejemplo, dónde es más o menos que ubicamos nosotros el archivo central o dónde lo deberíamos de ubicar. En segundo lugar, debe considerar que el órgano de administración de archivos es el que es o depende de la máxima autoridad administrativa en una entidad, como una entidad de organización de primer y segundo nivel que tiene funciones de gestión, ¿no? En lo que corresponde a la administración de archivos, de gestión mental o que tiene a cargo la administración, en este caso, pues, ¿no? De esta parte documental, ¿ok? No sé qué pasó con mi cámara. A ver, un ratito. Ahora sí, ya está. Ahora sí, ya está.
Además de eso, debe considerar que el órgano de administración de archivos está ubicado en los órganos de alta dirección que dependen del mismo, teniendo a cargo el archivo central, una unidad orgánica, la oficina de gestión documental, atención al ciudadano, lo que haga sus veces, y debajo de ellas el archivo central. En este caso, vamos con algún ejemplo. Por ejemplo, en los ministerios, el órgano de administración de archivos es la Secretaría General, porque debe precisar que cuenta con unidades de tercer nivel y tienen a cargo el archivo central del ministerio. ¿Por qué? Porque la Secretaría General muchas veces está a cargo de temas como, por ejemplo, el tema de imagen, el tema de archivos también, ¿no es cierto? Están a cargo de ellos. Entonces, ahí es donde va a calzar. En el caso de los gobiernos regionales, nosotros tenemos que el órgano de administración de archivos es usualmente la Secretaría General o la Gerencia General. Asimismo, cuentan con unidades orgánicas de tercer nivel que tienen a cargo el archivo central. En las municipalidades, gobiernos locales, el órgano de archivos usualmente es la gerencia municipal. Ojo, no estoy hablando del archivo central o quién es el jefe del archivo central. Estoy hablando del OAA. ¿Quién es el OAA? Es el órgano de administración de archivos a quien nosotros le vamos a dar toda una serie de funciones que también las vamos a mencionar el día de hoy. Por eso es que muchas personas dicen, ah, ya, la OAA es el archivo central. No siempre, ¿ok? Porque depende también de la estructura orgánica de la institución. En las municipalidades distritales que son un poquito más pequeñas, el órgano de administración de archivos es usualmente la Secretaría General o también podría ser la Gerencia Municipal. Yo he visto que en las municipalidades, ya, tanto en las provinciales como en las distritales, generalmente es Secretaría General, más que Gerencia Municipal, en realidad la OA. En otras entidades, el órgano de administración se ubica en la Secretaría General o en la Gerencia General, ¿no? Entre otros. En realidad no es un requisito, no es una obligación, ¿no? Simplemente le dan a la entidad que de acuerdo a su estructura decida, pues, quién va a atribuirle a estas funciones que se tienen que cumplir. Y luego vamos con la parte de con la parte de la sensibilización, que de la misma manera el personal del archivo central o el funcionario que tiene a cargo el archivo central o la entidad pública debe realizar las siguientes acciones. En primer lugar, debe de comunicar al funcionario a cargo de la OAA sobre todas las funciones, competencias, responsabilidades que tienen a nivel institucional, ¿ok? Y poder así emitir un informe sobre la necesidad de implementar un sistema institucional de archivos. Para poder implementarlo se tiene que hacer un diagnóstico, que más adelante les voy a explicar de qué se trata. Pero básicamente es porque esta persona, como encargado del archivo central, lo que le va a decir es, ¿sabes qué? Mira, actualmente no tenemos espacio, la documentación está suelta o está solamente en files, no tengo en este caso, no tengo cajas, no tengo estantes, no tengo anaqueles para poder guardar la documentación y siento que la documentación del archivo está pues definitivamente en mal estado. Aparte de eso, no estamos implementando los planes. En este caso, para poder archivar la documentación por áreas, ¿no? Que es algo que se tiene que trabajar de manera anual en cada una de las entidades. Entonces, le va a poner en conocimiento toda la problemática que se presenta respecto al tema de su archivo central. Una vez que nosotros ya hemos reconocido o ya hemos identificado y hemos sensibilizado, vamos a pasar justamente a la identificación del comité evaluador de documentación. El personal del archivo central o el funcionario que tenga a cargo el archivo central debe realizar lo siguiente: identificar en este caso, conformar y actualizar el comité de documentos y llevar a cabo las reuniones con el comité de evaluador de documentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a cumplir? El comité de evaluador de documentos, ¿quién es? Ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué acciones va a cumplir? Es el órgano colegiado que tiene el rol consultivo. Asesora sobre el cumplimiento de la normativa archivística vigente a la alta dirección. Su conformación se realiza de acuerdo a la vigente normativa de administración de archivos. ¿Ok? Los miembros tienen la labor de apoyar la implementación del sistema, realizando los estudios de investigación y de la misma manera sesionan exclusivamente para ver procedimientos en materia de eliminación de documentos. Es un comité como el que se forma muchas veces para tomar cualquier decisión administrativa, pues no en este caso referido a la documental. De ser documentos electrónicos o digitales, se debe integrar el representante de la Oficina de Tecnologías. Si es que estamos hablando que vamos a contar ya con digitalización de documentos, sí o sí, en el comité debe estar el que corresponda a la Oficina de Tecnologías de la Información, TICS, OTIS, ¿no? Diferentes nombres que les dan a este tipo de oficina. Ahora, la segunda parte justamente viene relacionada a la conformación y actualización del comité.
El personal del archivo central o el funcionario que tenga a cargo este archivo central de la entidad debe realizar lo siguiente: elaborar un informe adjuntando un proyecto resolutivo, ya es decir, una propuesta, yo derivada al OAA, para correr el traslado a las áreas competentes. Es importante señalar que en este documento resolutivo de conformación o actualización del Comité de Evaluador de Documentos deben constar los nombres de las unidades de organización que correspondan, no los nombres de las personas, quienes van a estar designadas mediante comunicación interna. ¿Por qué se pide esto? Porque muchas veces, ya, ustedes designan a Natalia Bamonde como miembro del comité y le ponen ahí, ¿no? Asignamos a la señorita, a la abogada Natalia Bamonde Rodríguez como miembro del comité en su calidad de presidente. Y el cargo que tiene actual es Secretaría General. Y resulta que mañana despiden a Natalia Bamonde. Y ese comité no se actualiza, no se genera ningún acto resolutivo de cambio, de modificación, y el comité queda sin ningún tipo de efecto. Para que eso no suceda, la misma directiva señala de que no es necesario considerar nombres, solamente los cargos. Entonces, si es que hay algún cambio de personal, no va a afectar en nada las funciones que sigue cumpliendo. ¿Ok? Posteriormente, luego de su aprobación, debe comunicar al Archivo General de la Nación. Sí o sí se tiene que poner en conocimiento del Archivo General o del Archivo Regional, en este caso, que es con quien va a empezar a trabajar ya el Archivo Central, ¿no? Un ratito, termino este bloque y atiendo preguntas. Dentro también de las funciones que va a cometer el comité, van a ser el de las reuniones. ¿Qué va a pasar con las reuniones? El órgano de administración de archivos, en este caso la OAA, debe convocar a los miembros permanentes para firmar el acta de instalación del Comité de Evaluadores de Documentos, ¿no? Donde se va a comunicar justamente el inicio de la implementación, el funcionamiento, el desarrollo del sistema, ¿no? Para que tenga a cargo ya todo el inicio de acciones que correspondan. Luego, en la siguiente sesión, la Oficina de Planeamiento y Tecnologías de la Información también va a participar. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que ver, por ejemplo, la asignación de un presupuesto, si es que lo van a requerir, tal vez, ¿qué pasa si estamos hablando de una inversión, tal vez que requiera, pues, no mantenimiento, sino ya en sí una inversión, un proyecto de inversión que se encargue de mejorar el archivo central de una institución? Ojo que no solamente hablamos del tema de infraestructura, sino tal vez con la compra de equipos, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la digitalización, el tema del espacio que se va a necesitar para poder subir esta información ya digitalizada, el personal que se va a contratar, ¿no? Para poder, en este caso, también que realice esas acciones. Y ya en las demás sesiones se van a encargar de planificar, desarrollar o ejecutar lo que le permita la implementación, ¿no? Tratar todos los temas importantes. El personal del archivo central o el funcionario que tenga a cargo el archivo central debe de apoyar, en este caso, al OAA y a los integrantes del Comité Evaluador de Documentos y en todas las sesiones que se realicen en lo sucesivo en el marco de implementación. No es que el jefe del archivo central va a decir, ah, ya sabes que ya formé el comité, la OA que se encargue, yo no cumplo ninguna función. No, él está netamente relacionado a todas las funciones que se van a tener que cumplir, ¿ok? Ahora, justamente, también dentro de estas etapas, ¿cómo vamos a identificar los archivos? El encargado del archivo central, ¿ok? Va a identificar los archivos de gestión, los archivos periféricos, los archivos centrales, los desconcentrados y los históricos, que ahorita les voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos o en qué consiste cada uno de ellos, ¿ok? Iba a tratar esta persona que está a cargo del archivo central, que lo vamos a identificar con este muñequito que yo le he puesto, ¿ok? Con lentes. Se va a encargar también de reunirse con el comité y le va a dar a conocer la necesidad de realizar un diagnóstico situacional. Solamente en una primera instancia le da a conocer la necesidad, es decir, oye, ¿sabes qué? Necesito elaborar un diagnóstico para poder saber en qué estado está nuestro archivo. Luego de esto, esta persona, después de que ha realizado un diagnóstico, también va a plantear una propuesta de solución. Es decir, poder ya empezar a implementar acciones para poder, de alguna forma, cumplir con lo que la norma señala e iniciar con este sistema institucional de archivos. Luego de esto, que ya tiene una propuesta, ya tiene el diagnóstico aprobado, lo va a dar a conocer a la OAA y también al Comité Evaluador de Documentos. ¿Por qué? Porque ellos de todas maneras lo van a tener que revisar. En realidad es un plan, ¿no? Es como una especie de plan de trabajo que yo te voy a presentar como jefe del archivo central a ti
órgano de administración que podría ser Secretaría General y al comité para que evalúen si pues el cronograma está correcto, si vamos a contar con los recursos, cómo es que le vamos a pedir al área de presupuesto en este caso que implemente, la opinión de OTI, si es que es necesario que compremos tal vez algún tipo de software o algún tipo de equipamiento para poder cumplir con la función relacionada al tema archivístico. ¿Ok? Asimismo, este personal a cargo del archivo central, que yo lo identifico con este muñequito que le digo de lentes, debe proponer el modelo del sistema institucional de archivos. Cuando nosotros hablamos de todo un sistema que vamos a empezar ya a trabajar, lo vamos a hacer también en razón a las necesidades que pueda presentar mi entidad. La aprobación de este sistema se realiza mediante resolución que lo firma la más alta autoridad. No es una atribución delegable, ¿ok? No se puede delegar, no es que el alcalde lo va a delegar al gerente o el gobernador al gerente general regional. No es indelegable, se necesita para poder aprobar el sistema institucional de archivos, ¿ok? Que lo haga el de mayor rango dentro de las entidades y debe de adjuntar el acta de instalación que lógicamente se lleva a cabo entre el jefe en este caso del archivo y el comité evaluador de documentos, ¿ok? Donde le da a conocer su diagnóstico y la propuesta para poder realizar la mejora. El plazo de presentación del sistema de archivos es de un año, ¿ok? Contado a partir, lógicamente, que se forme el comité. Una vez presentado, se termina el proceso de implementación. Y ahí vamos a ver el anexo 2 que más adelante lo vamos a revisar. Ahora, como ya he cumplido con esta parte, me voy a la etapa de funcionamiento, que en realidad ya consiste en la ejecución y aplicación progresiva de toda la normativa archivística. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos diferentes puntos, ¿ah? Disponibilidad presupuestal, personal, de infraestructura, aplicación de procesos archivísticos, los que están pues en físico, los digitales, la implementación de documentos de gestión, la supervisión y seguimiento y la asesoría y consultas especializadas. En la parte presupuestal, el comité evaluador de documentos sí o sí va a necesitar una partida presupuestal para el funcionamiento de este sistema. ¿Con quién lo va a conversar? Con el área de planeamiento y presupuesto, que van a ser los encargados, en este caso, de otorgar la disponibilidad y decir que sí contamos con recursos para poder implementarlo. El personal. No es que voy a considerar que solamente necesito sí o sí contratar a 10 personas para que se hagan cargo, no. De preferencia, se puede trabajar con las personas que ya tenemos dentro de los archivos, pero si no, también podemos tomar personas de la OA y si no, pues ya, pues vamos a tener que contratar personas, pero solamente lo necesario para poder ir implementando el sistema. ¿A qué me refiero? Que tenemos que ordenarlo, a que tenemos que ya empezar a digitalizar, ¿no? Y lógicamente, pues es un trabajo fuerte el que se viene. Luego de eso viene también la disponibilidad de los materiales y equipos. Como les decía, no todas las entidades cuentan con ambientes en primer lugar, es decir, un espacio, ¿ok? Segundo, con mobiliario como por ejemplo anaqueles o cajas para poder archivar esta documentación. Entonces, sí o sí, en este caso, el archivo central es el que se va a encargar, ¿no? de señalar qué es lo que necesita para poder implementar el sistema. Luego se da la aplicación de los procesos archivísticos, que en este caso va a venir a ser todo lo que corresponde a a un correcto archivo de la documentación. Llámese que ya lo vamos a pasar de archivadores, en este caso ya a cajas, en files, como sabemos, de 200 folios cada uno, ¿no? No más de 25 centímetros de altura. Y eso lo vamos a empezar a apilar ya en cajas para poder rotularlas y empezar a generar nuestro archivo. Luego también tenemos la aplicación de los procesos digitales, que se va a basar en qué? En que estos archivos que nosotros tenemos, que son los periféricos, los centrales, vamos a empezar ya a seccionarlos, ¿no? Y poder señalar cuál es la documentación que se va a ir a cada uno de ellos. Luego viene la implementación, en este caso, de los instrumentos de gestión e instrumentos archivísticos, que como nosotros hace rato les decían, una vez que ya cumplimos con un plan anual de trabajo y con un programa de control de documentos que se maneja de manera anual por cada uno y en qué consiste cada uno de ellos, en establecer cronogramas para que las áreas vayan derivando información al archivo. Por ejemplo, asesoría jurídica va a archivar enero y febrero. La gerencia de infraestructura va a archivar en marzo y abril. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Para poderle dar tiempo también al área de archivo para que pueda organizarse y pueda, pues, en este caso, proceder al correcto archivo de esta documentación. Imagínense si hablamos de un tema de digitalización y que todas las áreas vengan y me dejen toda su documentación en enero, ¿no? Sería todo un caos. Si no pueden archivarla ya hasta el próximo año.
La supervisión y seguimiento de archivos, que el personal a cargo del archivo central o el funcionario que tenga a cargo el archivo central debe definir las actividades anuales para poder controlar el funcionamiento de los archivos, como les decía, ¿no? El tema de las asesorías y consultorías está a cargo también del archivo central. Es en este caso el área que va a poder o que va a tener que atender cualquier consulta o duda que se haga referida al tema de documentación dentro de cada una de las entidades. Y también tenemos a la etapa de desarrollo. ¿En qué consiste la etapa de desarrollo? Esto es un poquito más sencillo. Miren, habla de lo siguiente. En primer lugar, la gestión de infraestructura y equipamiento. Actualmente sí se puede autorizar que se genere una mejor infraestructura, pero no solamente eso, sino inclusive hasta el tema de fortalecimiento de capacidades del personal que trabaja dentro del archivo, para capacitarlos sobre la nueva normativa y explicarles, inclusive adquirir software, como les decía, o equipamiento para poder brindar un mejor servicio en el tema de archivos. La gestión cultural de archivos, que lo que busca es que el archivo central de esta entidad lo que va a tratar de hacer es actividades anuales para poder exhibir exposiciones, exhibiciones, presentaciones, investigaciones o publicaciones, lógicamente de carácter archivístico. La gestión patrimonial. Nosotros tenemos que trabajar en cuidar, sobre todo si es que tenemos documentación que ha sido declarada patrimonio de la nación, ¿no? Porque es información que está netamente conectada al tema histórico de nuestro país, de nuestra ciudad o del lugar donde nos encontremos. La gestión de la conservación y la restauración, que también todas estas actividades están a cargo de quién? Del encargado del archivo central, por si acaso. Las de restauración es que tiene que poner en conocimiento. ¿Qué pasa si yo tengo documentación que se encuentra ya en mal estado y que tengo un hueco en el techo que posiblemente si llueva esa información se va a mojar y se va a perder? ¿Para qué? Para que la entidad pueda tomar acciones inmediatas y evite que esto ocurra. La gestión archivística digital, que bueno, es que nosotros ya trabajamos en este caso con equipos pues para poder archivar de manera correcta la documentación, al menos en el tema digital, ¿no? Tiene que implementarlos, es cierto, se va a requerir de software, de hardware específicos, de licencias y seguridad de información, porque lógicamente estamos hablando pues de documentación muy importante. Y estos son los anexos que nos bota que nos arroja la guía, que son dos. Uno, el modelo del diagnóstico situacional de archivos, que son todos los puntos que debe de considerarse dentro de este diagnóstico. Y en segundo lugar, el documento de gestión archivística institucional de archivos, ¿no? Que justamente también todos los puntos que son necesarios para que se maneje de manera correcta el sistema. Justamente ahora vamos a hablar de los tipos de archivos, que era una de las principales dudas que tenían. A ver, vamos a ver. Mm, a ver, María del Rosario. En este caso, el funcionario que está a cargo del archivo central no es el mismo funcionario de la OAA. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo soy la secretaria general de la entidad y tú, María del Rosario, eres mi jefa de archivo central. El archivo central no es la OAA. La OAA es la Secretaría General y te va a encargar funciones a ti como encargada del archivo. En este caso, el cumplimiento de la guía que yo les estoy señalando. ¿Ok? El plan de trabajo documental lo deberían de implementar ya todos, José, porque en realidad esa norma sí ya está vigente desde el año 2019. El tema de la guía todavía no, nosotros la vamos a empezar a implementar porque como te digo, este ya es el proyecto de la guía que posiblemente se está ahora aprobando en el mes de febrero, ¿ok? Karim me dice que muy rápido explico. Karim, en realidad son puntos principales, igual el material está para que ustedes lo puedan revisar, pero si tienes alguna duda, con toda confianza, de verdad no hay ningún inconveniente. Es que es bastante la documentación, imagínense, trabajarlo en 2 horas sería, pues, trabajarlo en detalle sería, es bastante difícil, pero estoy tratando de explicarlo lo más simple posible para que ustedes lo puedan, entender. Si tienes una duda, Karim, con toda confianza, estoy aquí, escríbeme nomás. Ahora sí vamos con los archivos. ¿Qué es un archivo? Bueno, creo que ya todos sabemos qué es un archivo, ¿no? Un conjunto organizado de documentos producido por una persona natural o jurídica, una entidad pública o privada en el ejercicio de sus funciones, respetando su procedencia. Porque sí, las entidades privadas también tienen archivos, no solamente las públicas. Es más, yo me di con una sorpresa justamente hace 2 años cuando empecé con este tema de la archivística. Hoy en día, para las empresas privadas, existen ya empresas, ¿ok? Valga la redundancia, que te realizan todo el tema de la archivística. Inclusive también lo pueden hacer para entidades públicas, pues, ¿no? Entonces es como que tú le entregas la documentación y ellos te la entregan en cajas y escaneada y digitalizada.
¿no? Entonces, es un nuevo espacio que se ha abierto para las empresas, pero efectivamente las privadas al menos han podido señalar de que sí, que es bastante importante el tema de la gestión de los archivos, ¿no? Y que esto, de alguna manera, realizarlo de una mala manera, pueden perder hasta el 20% de sus inversiones. Porque en generarle otro tipo de trámites, entonces definitivamente han tomado la opción de empezar a archivar de manera correcta. Aparte que nuestro país tiene normas técnicas que van de la mano con ISOs de calidad, en donde señala cómo es que se tiene que en este caso, poder archivar de manera pues correcta, ¿no? De acuerdo a lo que la normativa señala. Mm. José. Lo que pasa es que todavía no estamos implementando, porque como te digo, este es un proyecto de guía que me encantaría que lo revisen ustedes. Si estás en el área de archivo y ves que algo está faltando, bueno, que ya pasaron los límites de los 15 días, por eso les decía que ahora en febrero esta guía ya se va a aprobar y va a empezar recién a implementarse. Es decir, que el jefe de archivo central ya va a tener que formar un comité de evaluación documental, va a tener que hacer un diagnóstico de cómo se encuentra, en este caso, su archivo, va a tener que presentar una propuesta o como una especie de plan de trabajo en base a sus necesidades también. ¿Ok? Bueno, esto, Cristian, es para el tema ya del plan documental, ¿no? El plan documental, en este caso, el plan de control documental, perdón. Pero esta guía todavía no ha establecido fechas. Bueno, solamente de forma general hay una norma de administración de archivos, que es la 107/2023, la que está vigente, ¿ok? Yo les he dejado ahí el link para que ustedes la puedan revisar, pero en esta norma en realidad lo único que habla es conceptos básicos. Igual también refiere al tema de conceptos de archivo periférico, central, archivo general de nación, archivo regional, ¿ok? Es para un mero conocimiento, ¿ok? Eso no lo vamos a tocar el día de hoy, no es tema de la capacitación del día de hoy. Puntos importantes de esta norma en resumen, ¿ok? Porque se los he puesto ahí para que ustedes, si es que la revisan, igual lo consideren, que la entidad pública debe contar con un archivo central sí o sí, esto es obligatorio, no es opcional, con los recursos necesarios para poder realizar actividades dentro del marco de archivística. Las entidades públicas de mayor complejidad organizacional que cuenten con una OAA son responsables de la parte documental, lógicamente, de su entidad. Los órganos desconcentrados también tienen que contar con un archivo desconcentrado con recursos para realizar actividades. Y las entidades públicas que cuenten con unidades operativas desconcentradas como gerencias, oficinas zonales, sin autonomía administrativa y económica, son dirigidas por el archivo central de su institución madre, del general. ¿Ok? Ahora justamente vamos con el concepto de archivos para que ustedes entiendan un poquito más. ¿Qué es un archivo de gestión? Son las áreas que custodian los documentos de archivo en proceso de tramitación que conforme a su periodo de retención son objeto de consulta o uso, como parte de la fase activa del ciclo. Los citados archivos están conformados en todas las unidades, orgánicas en este caso y funcionales de la entidad pública. ¿Qué es un archivo de gestión? Yo les explico. Los que estamos trabajando actualmente en gestión pública, vamos a hacer de cuenta, como les dije hace rato, yo soy secretaria en la gerencia de infraestructura, ¿ok? Me llega un documento, una solicitud, o es más, yo emití una carta, yo di respuesta a un documento con un oficio o un informe. ¿Dónde lo guardo? En un archivador, ¿no es cierto? Mi informe es del 23 de enero del año 2025. Yo lo voy a guardar en mis informes emitidos dentro de mi archivador ahí en mi oficina. Eso es mi archivo de gestión. La documentación que está ahí y que todavía se encuentra en trámite. Pero ¿cómo que se encuentra en trámite si usted ya emitió su informe? Sí, pero mi informe va a continuar su trámite, ¿no es cierto? No es que mi informe va a morir ahí. Entonces, por todas las áreas que pase, tal vez en algún momento regrese. Cuando regrese igual, lo voy a mandar a mi archivo. Ese archivo que yo tengo ahí se llama archivo de gestión, como su nombre lo dice. Relacionemos. ¿Qué estoy trabajando ahorita yo para una gestión? Sí. Entonces, ese es mi archivo de gestión. ¿Ok? Nos pasamos al siguiente, al siguiente. Empezamos ya por el pequeñito y el que sigue, el archivo periférico. Son los que custodian los documentos de archivo de forma técnica o especializada transferido por él o el archivo de gestión que conforme a su periodo de retención mantenga su vigencia para tramitación y consultas como parte de la fase activa o semiactiva del ciclo vital del documento. Se encuentra en coordinación con el archivo de gestión y el archivo central.
Los citados archivos están conformados en unidades de organización, unidades funcionales. Continuamos con el ejemplo. El informe que yo emití era para que se apruebe un expediente técnico. Ese informe se ha ido al área de presupuesto. Vamos a hacer de cuenta, ¿ok? Para que me dé la disponibilidad presupuestal. Regresó a mí, ya aprobado. Entonces, como yo era lo último que me faltaba, ya lo pasé para que esto se apruebe mediante una resolución de mi área, de mi gerencia de infraestructura. Esa resolución con ese expediente, yo lo puedo tener, sí, pues acá en mi oficina, pero también lo puedo mandar a mi archivo periférico porque me ocupa espacio, porque ahí está más seguro, porque tengo toda la documentación involucrada al archivo, como los planos, los expedientes, los tomos, los CDs, todo. Entonces lo envío a mi archivo periférico. Mi archivo periférico va a tener guardado y archivado todos los expedientes técnicos que se han aprobado en los últimos 10 años. ¿Va a poder tenerlo? Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, él tiene esa documentación. Esa documentación todavía no ha muerto. Vamos a hacer de cuenta que ese expediente se está ejecutando. Vamos a hacer de cuenta que ese expediente tal vez ya se ejecutó y está en proceso de liquidación. Vamos a hacer de cuenta que ese expediente está en proceso de transferencia, pero todavía no ha muerto. Entonces, yo no lo puedo mandar a su descanso eterno. Todavía sigue con vida. Es más, en cualquier momento yo lo podría sacar del archivo periférico y pasarlo a mi archivo de gestión porque le quiero dar algún trámite. No es que porque llegó al archivo periférico ya no tiene ningún tipo de movimiento, ¿ok? Seguimos. Empezamos archivo de gestión, archivo periférico, archivo central, ¿ok? Es el área que depende en una última instancia organizacional, funcional o orgánica del órgano de administración de los archivos de la entidad pública. Corresponde para los archivos periféricos una vez concluido el trámite y cumplido el periodo de retención establecido, conservando los documentos producidos por la entidad como fase semiactiva. Mi expediente ya se liquidó, ya se transfirió la obra, ya no voy a volver a moverlo, ya pasó el tiempo, tengo liquidación técnica y financiera, entonces este expediente yo podría pasarlo, derivarlo al archivo central. Ya no hay nada más que hacer ahí con ese expediente técnico. Sí, pero si está todavía la liquidación, ¿qué pasa si es que hay vicios ocultos? Sí, pues, pero con la resolución de liquidación yo podría iniciar este trámite. Ya no necesito todo el expediente, ¿no es cierto? Igual, la persona que lo ejecutó tiene una copia. El personal del archivo central o funcionario que tenga a cargo el archivo central de la entidad, de no contar con un diagnóstico situacional del archivo de la entidad pública, tiene la obligación de realizarlo con la finalidad de adoptar las acciones y recomendaciones que sean necesarias. ¿Ok? Siempre comunicando a su jefe inmediato. ¿Quién va a ser su jefe inmediato del archivo central? La OAD, como les decía. La OAA, perdón. Entonces ya tenemos, ¿no? Ya tenemos, hemos visto que es el archivo de gestión, el archivo periférico y el archivo central. Nos vamos a otro tipo de archivo. Este ya no depende, no está conectado. El archivo desconcentrado. Es un símil al archivo central, pero que se implementa con un órgano desconcentrado, descentralizados, unidades ejecutoras, unidades, direcciones desconcentradas, pero que depende técnica y normativamente del archivo central. Vámonos a un gobierno regional. ¿El gobierno regional tiene su archivo central? Sí. Pero este gobierno regional tiene direcciones regionales, ¿no es cierto? Como la dirección de transportes, como la dirección de educación, etcétera. La dirección de educación también tiene su archivo. Ya no va a tener un archivo central, que tiene un archivo desconcentrado, ¿ok? Sí o sí va a depender todavía del archivo central, ¿ok? Pero cumplir las funciones dentro de esa entidad. Es como que un archivo más chiquitito, ¿ok? Que el central. El archivo histórico. En este caso, depende de la última instancia organizacional, funcional orgánica del órgano de administración de archivos de la entidad pública, custodia los documentos de archivo que son transferidos por el archivo central o el archivo desconcentrado una vez que se haya evaluado, en este caso, la presunción legal, ¿no? O que hayan sido declarados como patrimonio cultural de la nación. ¿Mm? Que yo creo que eso ya está bastante claro, ¿no? No todos los documentos pasan al archivo histórico tampoco, pues, ¿no? Porque a veces esto no es necesario. A ver. ¿Cómo debes de implementar tu archivo periférico? Muy fácil. En este caso, eso depende del archivo central. Es él el que, en este caso, como les decía, pues el archivo general el encargado del archivo central va a elaborar un diagnóstico en donde señale que en algunas áreas es necesario la creación de unos archivos periféricos.
y se tiene que tener lógicamente un espacio, considerar a un encargado que cumple estas funciones, ¿no? Y también pues señalar por qué es la necesidad de conformarlo. Ahora, el tema del presupuesto, por si acaso, generalmente lo que se hace es que dentro del área se designa a alguien para que se haga cargo de este archivo periférico. Y ahora vamos con justamente el OA, que es algo que hemos hablado durante toda la clase, que es el órgano de administración de archivos. Es el responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar todas las actividades archivísticas a nivel institucional, así como de la conservación y el uso de los documentos provenientes de los archivos de la gestión y periféricos e intervenir en la transferencia y eliminación de documentos, ¿ok? Conocido comúnmente como el archivo central. Pero ojo con algo. No es que van a cumplir siempre las mismas funciones. Muchas veces estos órganos de administración de archivos no se designan directamente al archivo central si es que hablamos de un tema de estructura orgánica, sino tal vez a su jefe inmediato. Si el archivo central depende, por ejemplo, de Secretaría General, a quien se va a designar como A es al órgano de administración de archivos. Ahora, ustedes me preguntarán, profesora, ¿y un archivo central puede ser una OA? Claro que sí. Sí podría. Depende de la estructura orgánica. Vamos a hacer de cuenta que este archivo central depende de gerencia municipal. Gerencia municipal, por las múltiples funciones que tiene, dice, ¿sabes qué? No, yo no puedo ser la OAA, así que desígnalo al archivo central, el encargado también como OAA. ¿Podrían hacerlo? Claro que sí. En realidad no hay nada que tampoco lo prohíba, por eso generalmente designan. Pero si esta instancia tiene un órgano superior, es a él al que lo designan como órgano de administración de archivos. ¿Ok? Pero, Karim, pueden implementar archivos periféricos en cada gerencia. Donde yo trabajo, cada gerencia tiene su propio archivo periférico y funciona muy bien. No hay ningún inconveniente, pero como te digo, esto lo han hecho en coordinación con el archivo central. Sí, puede ser que no hay archivos periféricos. Es que justamente no consideré poner, dentro de la normativa que habla sobre el Sistema Nacional de Archivos, señala los diferentes tipos de archivos que hay. Votemos modelo A, B y C, ¿no? Hay algunos que no tienen archivo periférico y simplemente se pasa todo al archivo central. Por ejemplo, una municipalidad distrital o de un centro poblado, ¿no? Que no tiene tantas áreas o tanta estructura para poder ser necesario que tener un archivo periférico. No hay ningún inconveniente. Ahora, para poder identificar al órgano de administración se incluye en el sistema que se aprueba mediante resolución de la más alta autoridad. Sí o sí tiene que designar una OAA dentro de cada una de las entidades, ¿ok? Y por último, la responsabilidad del órgano de administración de archivos. ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir esta OAA? En la entidad, el órgano de administración de archivos es el que asume las funciones y responsable de conducir la elaboración de la propuesta de eliminación, el comité evaluador de documentos y asume la evaluación misma y su aprobación. Es necesario precisar que el órgano de administración de archivos es el encargado de planificar, dirigir y monitorear la implementación, adecuación y cumplimiento del marco normativo archivístico vigente, por lo que su identificación es clave. Además de eso, en el marco de la implementación justamente de este sistema, el OAA debe convocar a los miembros permanentes para poder sesionar, al menos cuando estamos hablando del Comité Evaluador de Documentos, ¿ok? Comunicándole el inicio de la implementación, el funcionamiento y el desarrollo de este sistema. Y bien, eso es todo respecto al tema del institucional de archivos. Espero que los haya podido ayudar. Igual cualquier consulta o duda, bueno, yo tengo una página que es abierta, ¿no? En donde si ustedes tienen alguna duda, con toda confianza, yo podría absolverla, porque a veces durante la clase, no sé, nos avergonzamos o no nos alcanza el tiempo. Entonces, si yo estoy de verdad con la disponibilidad de tiempo, encantada de poder ayudarlos en lo que sea necesario. Y bueno, hasta ahí llegamos con la capacitación del día de hoy. Espero que de verdad haya podido ayudarlos y generar en ustedes ese bichito del gusto por la parte archivística, que es bastante interesante, como ustedes han visto. Yo los invito a que ustedes visiten la página del Archivo General de la Nación. En redes sociales está con ese nombre, Archivo General de la Nación. Ahí nos van a dar todos los alcances, los lineamientos, incluso a veces ponen hasta cuadritos para poder, para poder facilitar todo el trabajo que venimos desarrollando. ¿Ok? Entonces, eso es todo. La asistencia, no se preocupen, no es necesaria, el sistema es automático. Por mi parte, eso es todo, pero si hay alguna pregunta, abrimos la ventana de AutoReader para poder atendernos. Muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes que aún están en sala de clase y nos han acompañado en esta segunda sesión de nuestro diplomado.
Estimados colegas, pueden levantar su manito, aprovechen que todavía tenemos media hora de exposición para las preguntas que sean pertinentes, claro, referentes al tema, para darles pase, porque después ya no van a tener opción. Así que, por favor, este es el momento, pero con cámara activa y debidamente sentados. Antes de dar pase al doctor Camilo, por favor, doctora, justo estamos en la segunda sesión del diplomado en gestión de documentos y redacción administrativa. ¿Por qué llevar este diplomado? Ya que está netamente estructurado y también vamos a aprender, aparte de archivos, la redacción fundamental para toda persona, no solamente profesional, sino toda persona, y claro, si eres profesional, mucho más, referente a redacción administrativa. Gracias. ¿Por qué? Porque definitivamente se nos ha abierto el mercado laboral para este tipo de especialización. Hace rato justo leí una pregunta que decía, ¿es un oficio o ¿cómo me pusieron? Es un oficio, a ver, alguien me puso algo de, es una profesión, es un oficio. En realidad, la archivística, tal cual, está relacionada a muchas carreras. Hoy en día existen maestrías en especialización o especializaciones en archivística, ¿no? Para poder conocer un poquito más, pero ¿quiénes requieren de esto hoy en día? Los asistentes administrativos, los que trabajan en secretarios o asistentes ejecutivos. Entonces, es una rama bastante interesante y nueva, al menos en el tema de gestión pública. Están pidiendo mucho esto dentro de los requisitos para poder postular, ¿no? A las diferentes plazas que existen dentro de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque como les explicaba, se van creando normas y también espacios. Por ejemplo, el archivo central va a requerir de personal, los archivos periféricos también. Entonces, de alguna manera es bueno que conozcamos sobre este tema. Y el tema de la redacción, pues definitivamente hoy en día todos tenemos que aprender a redactar documentos porque la parte administrativa sí o sí requiere de personas que redactar puede ser muy fácil, pero hay que tener una capacidad de análisis, ¿no es cierto? Una capacidad de poder entender o de síntesis, y eso lo aprendemos justamente practicando. ¿Cómo practicamos? Pues con el tema de la capacitación. Muchas gracias, doctora Natalia. Ya saben, estimados colegas, hoy estamos en la segunda sesión, el día martes de la próxima semana la segunda, y así van a ser en total 16 clases en vivo. Entonces, si aún no te has matriculado, puedes dejar tu número de celular, ten en cuenta, puedes iniciar con 50 soles y hasta marzo los 100 soles restantes, ¿sí? Muy bien, entonces en estos momentos voy a dar pase al doctor Camilo. Ya saben, tienen que levantar su manito y realizar su pregunta con cámara activa. Aprovechen, esta es la oportunidad, ¿sí? Muy bien, doctor Camilo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctor Líder. Buenas noches, gracias por el pase. Doctora Bamondes, buenas noches nuevamente. Gusto saludarle en la mañana y ahora en la tarde. Sí, contando, doctora, con su importante experiencia y aporte, ¿no? Académico. Doctora, mi pregunta va relacionada a los archivos que usted mencionó de los documentos que pasan más de 30 años. En este caso, permítame referirme, ¿qué pasa con las escrituras imperfectas? ¿Cómo cuadra, cómo es el mecanismo de archivo de este tipo de documentos? Y de ser el caso de, digamos, hacer una búsqueda y no encontrar la matriz, pero sí los herederos, suele ocurrir de que encuentran, digamos, una copia, ¿no? Qué coincidencia, parece una copia, pero la matriz, pues, ¿no? Tiene un tracto sucesivo y va al archivo, pero no aparece. La segunda pregunta estaría, en todo caso, ¿cómo hacer para que legitimar, es válido ese documento? ¿Cómo lo podría incorporar como válido en el archivo? ¿Cómo reactivar su validez? Gracias, doctora, por su respuesta. Miren, en el caso de documentación que se va al archivo, si bien es cierto, existe cierta responsabilidad por parte de las personas que están a cargo, pero eso se puede verificar mediante actas de transferencia, porque sabemos que todas las gestiones cuando van saliendo dejan sus actas de transferencia de documentación, y al menos lo que es archivo es bastante delicado. Tenemos que aclarar cuánta es la documentación que nosotros contamos en ese momento. Pero atendiendo a la pregunta de Camilo, hoy en día existe también la posibilidad de buscar soportes, Camilo. Por ejemplo, hay copias de documentos en SUNAR, hay copias de documentos hasta en iglesias a veces, que nos van a permitir complementar. Justamente con el tema de la digitalización de los documentos, ¿ya? Lo que se busca es que inclusive nosotros contemos ya con fedatarios electrónicos, que son fedatarios que van a dar, valga la redundancia, fe de que el documento electrónico es fiel y real copia del que nosotros hemos procedido a digitalizar.
ya que ya hablamos de un proceso de implementación que poco a poco se va a ir dando en las diferentes instituciones. Pero de alguna manera es buscar un soporte, porque recuerden también algo, las entidades públicas o los fedatarios no van a poder dar fe de un documento si es original o no, si no lo tienen a la mano. Y eso también ya no es responsabilidad de ellos, ¿no? Porque en realidad el poder dar fe que un documento es copia original y no tienes el verdadero a la mano para poder verificarlo o no, haría que de alguna forma también pierdas un poco de confianza, ¿no? Al menos con la persona que está tramitando o con el administrador. Entonces, yo considero que lo principal sería primero recurrir a las actas de transferencia para poder verificar si efectivamente la documentación se transfirió o no a la gestión, ¿no? Y la previa a esa, y así poder lograr determinar en realidad dónde es que está la documentación que se ha dado por extraviada. Ahora, segundo, cuando la documentación sufre algún tipo de daño, como por ejemplo un incendio, qué sé yo, un huaico que se llevó la documentación, se debe, en este caso, de sacar un acto resolutivo que dé a conocer que la documentación de los periodos tanto a tanto ha sido, pues, en este caso, extraviada o perdida por tal o tal causa, ¿no? Muchas gracias, doctora. En estos momentos, por si acaso, estimados participantes, solamente se va a dar pase para lo que es audio. Chat, ya no vamos a interactuar, solamente audio, ¿sí? Solamente van a dejar su número de celular en el chat, ahí sí. Estimada Sheila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, por favor, puedes activar tu audio. ¿Sí? Adelante, Sí, por favor. profesora Natalia, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un documento escaneado a un documento digitalizado? Ok, el escaneado es el que nosotros hacemos normalmente, que lo pasamos por el escáner y tenemos la imagen que podría ser en un formato de imagen, un formato PDF. La digitalización no solamente consta de eso, la digitalización en este caso, al menos en el tema archivístico, se entiende de que este ha seguido los pasos que señala la norma técnica número 30, que habla incluso en cuanto de píxeles, en cuanto de, en este caso, de color y de imagen nosotros tendríamos que poder digitalizarlos y esto ha sido llevado ya a un archivo digital, ¿no? Es decir, se encuentra ya seccionado, como dijo su compañero, a través de los metadatos, hemos clasificado y ya cuenta con un espacio propio. Muchas gracias, doctora. Damos pase a Gladys. ¿Cómo está, Gladys? Muy buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. Gladys, ¿puedes activar tu audio? Presumo que se congeló su internet. Entonces, ahí está. Gladys, ¿puedes activar tu audio? Creo que no puede. Algunas preguntas, estimados colegas, creo que no. Ahí tenemos a Alexander. Alexander, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Puedes activar tu audio, por favor. Gracias. Profesora Natalia Ponce, buenas noches. Una consulta. ¿Hasta cuánto tiempo se tiene que conservar los documentos en la administración pública? Yo trabajo en el área de liquidaciones de una municipalidad y como hago las liquidaciones, he visto que hay documentos de los proyectos. Alexander, no te logro escuchar. Si nos pegamos un poquito más al Ah, micrófono, bueno. dijiste hasta cuándo se puede archivar. Sí, yo quiero saber hasta cuándo se puede conservar la documentación, porque yo trabajo en un proyecto, yo trabajo en el área de liquidación de una municipalidad. Nosotros hacemos la liquidación técnico-financiera de los informes finales de los proyectos. Y he visto que en archivo hay proyectos de hace 10, 20, hasta de 30 años guardados. Y, y como ya el almacén ya está quedando pequeño, y cada año siempre llega pues, más documentos, ¿no? Y ya a veces ya es un poco ya molestoso, pues, ¿no? Tener toda esa documentación de años pasados. Y hay una norma, a una ley que podemos hacer como un informe, o sea, destruir la información o de años pasados, pues, ¿no? O llevarlo al archivo central de acá de Moquegua. Esa sería mi duda, profesor. Ok, yo les hablé justamente
de la norma, en este caso que la puse dentro del material, que es la norma de administración de archivos en las entidades públicas, y ahí se hace una pequeña clasificación dependiendo del tipo de archivo que tú tengas. Si tú tienes un archivo periférico, esta documentación puede estar ahí de 2 a 8 años, como señalamos, y si tienes un archivo central, pues en este caso de 10 a 30 años. Pero ojo con algo, si tú trabajas en el área de liquidación y tus proyectos ya tienen más de 10 años, ya es recomendable que los envíes al archivo central, si es que ya están liquidados. ¿Por qué? Sucede mucho que en el tema de los proyectos de inversión se pueden reabrir o aperturar procedimientos inclusive disciplinarios, ¿no? En este caso sancionadores por una mala ejecución. Hablemos que esperemos que no haya delitos, ¿no? Que se vaya un tema ya legal o civil. Perdón, penal o civil. Pero recordemos también que hoy en día existe el sistema de control. Entonces, este sistema nacional de control puede encontrar responsabilidades en residentes, en personal administrativo, etcétera, de los proyectos que ya están ejecutados, así estén liquidados o cerrados, ¿no? Entonces, es por eso que no se recomienda que se manden tan rápido el archivo central. Pero ojo con algo. Si es por un tema de espacio, tú deberías de coordinar con tu archivo central y podrías enviarlos ya pasados los 10 años desde que se han ejecutado, pero con la posibilidad de que en cualquier momento eso se podría reabrir y podrían solicitar nuevamente la información. No es que la información que se mande al archivo central ya la pierdes y se cierra por completo, no hay nada más que hacer, ¿no? Eso no funciona así. Tenemos una idea a veces errónea respecto al tema de los archivos centrales. Lo ideal es que ya la documentación que se envíe al archivo central ya no tenga ningún tipo de movimiento, pero es previa coordinación. Ahora, tu archivo central tiene un plan de control documental que lo aprueba de manera anual, y en este plan él establece cuál es el tiempo que tú tienes como área para poder archivar la documentación y de qué periodos van a ser. Eso depende mucho del archivo central, ¿ok? Y bueno, de todas maneras te invito a que revises la normativa, que es la norma de administración de archivos en las entidades públicas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos nuevamente a Gladys. Gladys, a ver, por favor, activa tu audio. Buenas Ahora sí, noches. bienvenida. Muchas gracias por su reiterada oportunidad que me brinda. Bueno, buenas noches a todos en general. Doctor, una consulta. En las instituciones públicas suelen haber personal, y por lo tanto tienen sus legajos. Algunos legajos se encuentran algunas veces, bueno, en algunas instituciones, en los archivos periféricos. Eh, este tipo de organización, de este tipo de archivos de legajos de personal, ¿no? Legajos del personal, donde que están, ¿no? Diversa información, inclusive académica, eh, y en original, tiene una forma particular de organización de este tipo de archivos de legajos del personal. ¿Y en qué norma estaría? Y si de repente hay alguna, o más adelante, habría una capacitación en archivos de legajos de personal. Esa es mi consulta, doctora. Muchas Exacto, gracias. como nos señala su compañera Gladys, ¿verdad? Porque no la puedo ver. Pero Gladys, el tema de recursos humanos es completamente diferente en algunos casos, referido al tema de legajos de personal. ¿Por qué? Porque recordemos que los legajos de personal no se pueden enviar al archivo ni tampoco se pueden eliminar de ninguna manera, porque son el antecedente del trabajador dentro de esa institución. Entonces, en cualquier momento a un trabajador se le podría iniciar, por ejemplo, un proceso administrativo disciplinario. Y lo primero que se hace, se pide copia de todo el legajo para poder ver si tiene antecedentes o no. Entonces no lo podemos eliminar, ¿no? Eso es completamente diferente, eso ya sale del tema en este caso, del periodo de vigencia que se pueda tener. ¿Cuándo se podría archivar un legajo? Cuando ya el trabajador ha fallecido, cuando ya no haya ningún tipo de movimiento, nada que hacer, porque ahí ya no vamos a requerir información, ¿no? Respecto al mismo. Ahora, inclusive las áreas de recursos humanos, ¿qué hacen? Cuando ya la persona fallece y ellos pasan documentación a veces, ¿no? A los otros archivos, se emite un acta, en este caso una resolución, donde se señala cuáles han sido los documentos que han sido pasados al archivo central y que ya el área personal no tiene, que es en algunos casos especiales. Y bueno, sí, pues habría que hacer toda una capacitación respecto al tema de legajos de personal, ¿no?
Gladys también me dijo que hay muchas normativas que no se implementan, es cierto, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces es también por el tema de recursos. Yo entiendo entre cada una de las entidades y por el desconocimiento. Por eso es que el Archivo General de la Nación ya se ha encargado de empezar a notificar a todas las entidades para que empiecen a cumplir y en realidad el que va a tener neta responsabilidad va a ser el titular de la entidad. Así que hay un poquito de cuidado, al menos con los alcaldes, con los gobiernos regionales. Tengan cuidado, no cuiden a sus jefes y díganles que empiezan a cumplir con lo que la ley señala. Muchas gracias, doctora. Tengo a José Bolívar, pero no tiene cámara activa. Y tenemos a Luisa. Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctora, buenas noches con todos compañeros. Iba en referente a la pregunta que hizo la señora Sheila con referente a el archivo digital, ¿no? Usted explicó que era el digital distinto a un escáner, ¿no? Que ya tenía que ver el tema de resolución, de píxeles, ¿no? ¿Hay algún tipo de programa para digitalizar y por medio de qué se hace, ¿no? Por medio de qué mm, de repente escáner o alguna otra máquina en especial, ¿no? Que se realiza la digitalización. Me he movido un ratito porque estoy buscando mi USB. Pero igual ese archivo, el de la norma técnica, se lo voy a enviar al doctor Reader y a él se va a encargar de que las personas que se han matriculado tengan acceso a esta norma técnica. Sí es cierto, existe una norma técnica, permítanme, ahorita le estoy ubicando. Uy, ¿dónde está? Es Ahí se señala todo lo que corresponde al tema de los archivos, del detalle que se tiene que considerar. Como les decía, esto trabaja de la mano con muchos ISOs de calidad. Es la norma técnica 392.030 del año 2015. Entonces aquí se habla no solamente del tema de microformas, sino también habla de todo lo que es el procedimiento de digitalización, de indexación, que es la clasificación que se realiza a la documentación que ya se tiene digitalizada. ¿Ok? Habla también de los requisitos que se deben de cumplir para poder, en este caso, digitalizar de manera correcta, que esto se suba, ¿no? Y que ya se genere un archivo digital. Porque ustedes si han escuchado, se habla de un archivo digital, no de un archivo escaneado. El archivo escaneado lo podemos tener nosotros para nuestro criterio personal en este caso, ¿no? Pero el tema de un archivo digital, nosotros vamos a considerar de que va a tener que ver mucho con que ya se encuentra pues dentro de una serie, cuenta con una serie, ya se encuentra clasificado, ¿no es cierto? Ya se encuentra dentro de un documento que nos va a permitir a nosotros poderlo ubicar de fácil manera y es más, relacionarlos a algún tipo de información que se quiera requerir de acuerdo a lo que la entidad pues pida, ¿no? Básicamente eso. No se preocupen, esa norma técnica es bastante amplia por si acaso. Tiene no sé cuántas páginas, tiene 51 páginas, pero ahí se lo alcanzo al doctor Reader para que él se los pueda adjuntar en la documentación pues del curso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta adicional? A ver, voy a responder preguntas porque todavía tenemos tiempo, doctor. Sí, En adelante, los doctora. casos En los casos de los expedientes, como usted mencionaba, 50 con más de 400 folios, tendría que archivarse tal cual o separarlos. En realidad, la foliación, bueno, eso ya tiene que ver con un tema de foliación dentro del proceso de archivos. La foliación de la documentación es que tienen que ser en bloques de máximo 200 folios y que estos no superen los 25 centímetros de altura. Entonces, lo que se hace es que se separa en bloques. Por ejemplo, digamos, si tu folio tiene 400, pues foliarás del 1 al 200 y en otro bloque del 201 al 400, ¿ok? De manera, pues, continua, ¿no? Y se pone uno sobre el otro. En la parte de afuera va la carátula y eso se rotula en una caja. Le llamamos el rotulado a ese papel que se pega fuera de la caja para saber cuál es la documentación que está y ahí se pone el detalle de cuántos expedientes son los que contiene esa caja, ¿ok? Hoy en día se trabaja mucho con el tema de las cajas porque es la forma más segura y económica también de poder guardarlos. Em, a ver, nos dice, Claudia me dice
¿Podría compartir alguna norma que dé a conocer el proceso del archivo? Claro que sí. Carmen, justamente se lo señalé a tu compañero. Es la resolución jefatura 107/2023 del Archivo General de la Nación, que se llama Norma de Administración de Archivos en las Entidades Públicas. Sería bastante interesante que la revisen, ¿no? Los jefes de los archivos pueden ser fedatarios, no hay nada que lo impida, así que sí, podrían definitivamente cumplir. Recuerden que puede ser, va a importar mucho o va a tener mucha relevancia también los lineamientos dentro de cada una de las entidades señalan cuáles son los requisitos para poder ser fedatarios, ¿no? La firma, me dice Christopher. No entiendo la firma de qué, Christopher. Eh, A ver, Gina me dice, doctor, una consulta, yo trabajo en el registro civil, la digitalización de los libros de nacimiento, sería oportuno realizar su digitalización, pero se supone que ya nosotros contamos con un sistema de digitalización en todo lo que son registro civil, Gina, porque eso se va al sistema general, así que ya deben estar ustedes digitalizando. Es más, eso también es un equipo especial que se necesita para poder digitalizar esta documentación y poderla subir al sistema, ¿no? En algunos lugares ya no es necesario que te acerques a la entidad, sino que simplemente por el sistema se puede descargar y te dan una copia en ese mismo momento. Alfredo, ¿cuál guía? La guía de ahora, la que hemos expuesto, es la guía de implementación del sistema institucional de archivos, que ha sido aprobado con resolución 239/2024. Bueno, el proyecto ha sido aprobado con resolución jefatural 239/2024 del Archivo General de la Nación, el 25 de octubre del año pasado. José dice que su laptop no cuenta con cámara, pero a ver, vamos a ver tu pregunta, José. Se debería de realizar si una institución... A ver, buenas noches. ¿Qué se debería realizar si una institución trabaja con el sistema de gestión documental de la PCM que está implementado con firma digital y ya trabajan con cero papel? Si ya lo tienen implementado, pueden empezar. Como les digo, hoy en día el Estado también está brindando, en este caso, no plataformas para poder subir documentación, pero tienen que coordinar con sus OTIs. El trámite pueden realizarlo. Miren, en la misma página del Archivo General de la Nación, ustedes consideren ahí el tema de ya poder buscar espacios y salen los requisitos y todo para poder implementarlo. Carmen Cruz, ¿cuál es el criterio para establecer periodo de retención de documentos? ¿A qué te refieres con retención de documentos? Eso no está señalado dentro de ninguna norma en el derecho administrativo, Carmen. A veces nosotros retenemos, pero sin ningún tipo de fundamento. Todo documento tiene que darse trámite. Ok. Bien. Hasta ahí entonces, yo creo que están las preguntas por el chat. Si es que alguien más quiere, doctor Reader, yo encantada. Tal vez alguien por ahí ha levantado la manito, aunque no veo ya a nadie con la manito levantada. Sí, tenemos a Leticia, pero ya saben, estimados colegas, nada de participantes que no tenga cámara activa, porque son reglas de la institución y también se informó desde el inicio. Muy bien, entonces presumo que todo claro hasta ahí, estimados colegas. Igual, cualquier consulta a través de lo que es el campus virtual, nosotros con mucho gusto los estaremos atendiendo. Claro, para los matriculados. Doctora Natalia, muchas gracias por una muy buena disertación que hoy día nos ha preparado y ya cerramos la clase. Cuídese, nos vemos la próxima sesión. Gracias. Igual, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la atención a la clase del día de hoy. Y bueno, solamente invitarlos en este caso a que continúen con el diplomado, porque como ustedes han podido observar, el tema de la redacción también está siendo muy importante. Van a tener diferentes sesiones donde van a hablar sobre redacción de documentos, mire, memorándum, solicitudes, actos resolutivos, notificaciones administrativas, que es un tema bastante interesante dentro de nuestra ley de procedimiento administrativo general que recién se le está tomando importancia y relevancia porque una mala notificación puede dejar sin efecto cualquier tipo de trámite, ¿no? Y además de eso, pues el tema de la atención al cliente y al usuario, que hoy en día nos permite brindar un servicio de calidad a todos nuestros ciudadanos. Sigamos trabajando en poder capacitarnos, en crecer, en este caso académicamente, porque eso nos ayuda mucho y sobre todo porque, como les digo, el mercado laboral se ha ampliado, no solamente hablamos de gobiernos regionales o municipalidades, hoy en día también requieren asistentes para el tema del Ministerio Público, Poder Judicial, las empresas privadas, entonces siempre es bueno, las constructoras, siempre es bueno conocer un poquito.
¿Ok? Muchísimas gracias, muy buenas noches y bueno, ya nos vemos en una próxima capacitación.